pero no se pudo publicar, me salió un error en la plataforma y yo le anexé en el correo todo. Ya yo Y le había anexaste comentado. el cuestionario Sí, de también. la respuesta. Sí, señor. Listo, yo te la califico de ahí. Estos atributos se corre el riesgo, o más bien, pues la prueba va a ser rechazada, porque pues no va a cumplir con esta serie de requisitos que se necesitan para que pueda ser válida. Primero hablamos se me escapó el nombre, de la conducencia. La conducencia, decíamos que es esa idoneidad legal o también de carácter atribuida al juez, es decir, para que una prueba pueda ser presentada, la ley debe decir que es idónea y que se permite que se presente para probar un hecho. Si la ley considera que esa prueba no es idónea y que no cumple con esa formalidad para ser presentada, pues no se presenta. Pero también los jueces cuentan con esa potestad, pues, para valorar las pruebas y decir si son idóneas o no. Pues sabemos que en el artículo 165 del Código General del Proceso, pues están estipuladas una serie de elementos y probatorios, pero que el juez, pues si él lo considera necesario, no va a ser, no va a tener limitación de solamente atribuirse a esas pruebas que están allí contempladas, sino las que él también disponga o que él permita. Y hablábamos de que dentro de esa... Que él disponga o que él permita, pero es que ahí estás olvidando algo que hace que él pueda considerar esa prueba. Ahora, y no la considera desde el punto de vista de la valoración, porque esa es la última etapa. No podríamos empezar por la última etapa, ¿no es cierto? Porque ya vimos que hay 3 etapas. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace que él pueda considerar esa prueba para tenerla en cuenta? ¿Su qué? Profe, no sé, ahora mismo se me escapa. Su prudente juicio. El criterio del juez que tenga sobre determinada prueba. ¿Listo? Ok, profe. Adelante. Bueno, allí dentro de esa conducencia hablábamos de 2 eventos o de 2 pruebas, pues que hacen parte de esto. Primero hablábamos de la prueba ad substantium aptus, que es substancias aptus, ok, que es aquella que lo que busca es determinar, ¿sí? Se requiere para determinar sustancialmente que un acto sea aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que si, No. Por favor, cuando les estoy explicando y no entiendan algo, por eso yo le insisto que me pregunten. Porque ese concepto que estás dando no es totalmente errado, o sea, no es, sí te acerca, pero veo que tiene mucha inconsistencia en lo que me estás diciendo. ¿Puedes decirlo otra vez? O sea, es como que se requiere para la existencia sustancial, ¿sí? De un hecho o de un acto. ¿Se requiere qué? O sea, se requiere que la prueba tenga esas formalidades, para poder probar un acto. Que se cumpla con las formalidades, se le llama solemnidades. ¿Listo? Esas formalidades se le llaman solemnidades.
Que se cumpla con esas solemnidades o formalidades. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la prueba pueda ser aceptada y pueda ser idónea. No, hay otra imprecisión. No. Para que el acto nazca a la vida jurídica. Es diferente. Bueno, sí. Es diferente lo que pasa. ¿Ah? ¿Sí? O sea, que eso lo iba a decir, pero más adelante no sabía que era la respuesta a lo que usted estaba preguntando. Porque dice, requisito de sustancia en el acto es para la existencia sustancial del acto, o sea, para que nazca la vida jurídica, para que tenga existencia jurídica. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Y qué sucede entonces si no cumplimos con la formalidad? Pues si no se cumple con las formalidades, la prueba pues no se va a aceptar. No, fíjate otra vez, mira, acabo de decirte la respuesta. El acto es inexistente. Eso, el acto es inexistente, que acabo de decirte. Lo que pasa es que quise voltearla para decir que la había escogido. O sea, el acto, si la volteamos, entonces dice, si no se cumple con la formalidad, el acto es inexistente. ¿Listo? Ahora, primero tiene que ser el acto existente para que se pueda probar. Porque es que tú estarías diciendo, la prueba no es válida. No, espérate, es que el acto es inexistente porque no nace. Entonces, ¿cómo va a ser? No voy a tener prueba. Listo. O la prueba que tenga, pues no me va a servir. Entonces, ¿por qué? Porque el acto es inexistente. Listo. Sí, adelante, adelante. Bueno, ahí dábamos un ejemplo, que era, por ejemplo, cuando yo voy a probar que un bien inmueble, ya, propiedad, que pasa aquí, no sé si se... No, yo te escucho porque estoy más cerca. Ok, que cuando la prueba, por ejemplo, yo quiero probar que un inmueble es mío, por decirlo así. No basta solo con quizás decir que yo pagué por ese inmueble, sino que también tengo que presentar. Dayana, ¿sabe que también yo procuro que ustedes como abogados, y cuando hagan abogados, usen la terminología correcta? Su discurso tiene que ser convincente. Como que yo voy a probar que el inmueble es mío. Entonces, ¿qué es lo que está probando? La propiedad del inmueble. Propiedad sobre el inmueble, así es. La propiedad sobre. Entonces, si yo voy a probar la propiedad de un inmueble, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ajá. Tengo que, pues, presentar la escritura pública, pero que esté registrada pues, en la oficina de instrumentos públicos y todo eso. Sí. Entonces, allí cumple con esa formalidad. Y también hablamos de las pruebas aprobaciones. Aprobaciones, me termina en M, yo se lo dije, aprobaciones. Bueno, aprobación. Sí, probaciones, ¿que traduce qué? Pruebas, no sé. Para probar. Para probar. Aprobaciones, para probar. Bueno, sí, ok. De esas decíamos que para probar una prueba, pues la ley nos dice cómo se debe probar. Para probar un hecho, la ley, sí, para probar un hecho, la ley nos dice o nos determina cómo se deben probar. Caso que decíamos de que cuando queremos, por ejemplo, probar el parentesco con una persona, pues debemos hacerlo a través del registro civil. Es un ejemplo que dimos. Y la diferencia esa entre la prueba ad substantiam actus y la prueba ad probationem, ¿qué diferencia haces? Bueno, pues según lo que yo entendí era que pues las aprobaciones son formalidades que pues se determinan, digámoslo, para poder realizar una existencia a la vida jurídica, mientras que las aprobaciones espera, mencionaste la primera que mencionaste fue aprobaciones. No, o sea, dijiste las aprobaciones. Disculpe, es las sustancias. No, sustancias no. Ad substantiam actus. Ad substantiam actus. Bien, esa es otra vez. Las ad substantiam. Sustanciam actus. Son unas formalidades que dependiendo el hecho que nosotros queramos probar, pues la ley va a disponer, digamos, una serie de formalidades, valga la redundancia,
para nosotros demostrar ese hecho y para que ese hecho pueda tener existencia en la vida jurídica. Mientras que las aprobaciones ya son, digamos, propias de cada hecho. Es decir, para cada hecho la ley dispone qué pruebas se deben, a qué pruebas se deben recurrir para probar o demostrar un hecho, ¿sí? O una actuación. Y si no tengo la prueba, ¿el hecho es existente o inexistente? Si no tengo la prueba, el hecho es inexistente. ¿En las aprobaciones? No, en las substancias. ¿Y en las aprobaciones? Pues simplemente creo que pues, se rechaza, es nulo. ¿El acto es nulo? El hecho no existe. No, porque entonces sería igual que la sustancia en actos. Esa fue la diferencia que yo le hice, que en la sustancia en los actos, el acto no nace a la vida jurídica porque no se cumple con las formalidades sustanciales. Mientras que en las aprobaciones el acto sí nace, solo que la ley dice tiene que probarse con esto. O sea que sí nace. Y el ejemplo que colocamos era el del parentesco, y entonces decíamos, claro que el hijo, el niño, la niña, existe desde que nació, solo que necesito de registro civil para probar el parentesco. ¿Listo? Okay. Bien. Te voy a dar un 3-5. Y esto es mi madre. Bien. Sigue Brian. Sí, la profesora, que estoy. ¿Me escucha o no? Más o menos. Sí. Lo que está es fallo de luz, ¿ok? Sí, donde prende el foco aquí, esto es una discoteca, que la lámpara de aquí se dañó y no, espabila, no sé, tengo que mandarla a cambiar. Listo, ahí te puedo ver. ¿De qué vas a hablar? Ah, bueno, no sé, ¿usted me dirá si empiezo o sigo por el hilo que lleva mi compañero? Sigue donde ya quedó. Ah, bueno, entonces ahora viene... ¿Y de qué estamos hablando, Brian? ¿De qué trata la...? De los atributos de la prueba. Ya habló mi compañera de la conducencia. ¿Son cuáles son? Son la conducencia, la pertinencia, bueno, yo sé que la última es la eficacia y la tercera es la validez de la prueba. La tercera es La utilidad. La utilidad de la prueba, sí. Que sea útil o eso, la utilidad de la prueba. Entonces ahora viene la pertinencia de la prueba. Bueno, en la pertinencia de la prueba es esa relación que existe entre la prueba y el acto de prueba, los hechos, la relación entre la prueba o los hechos, pero usted lo llamó diferente, lo llamó que era el universo de hechos que versaba en el caso, era la prueba, la relación que me escapa ahora la palabra de el tema de prueba del proceso. El tema de prueba, y decimos que cuando hablamos del tema de prueba, hablamos de esa universalidad que hay de hecho, porque en un acto no hay un solo hecho. Entonces, para eso decíamos que antes, o la gente antes decía que era la relación entre la prueba y los hechos, pero usted lo dijo que era el hecho de prueba, porque con el hecho de prueba hablamos del universo de hechos que están que hay en un caso. Entonces pusimos el ejemplo que en un homicidio no buscamos solo probar que se mató una persona, buscamos ver quién era esa persona, los antecedentes que tenía, quién lo mató, los móviles del hecho. Entonces todo ese universo de prueba es el tema de prueba. Entonces esa relación... Todo universo es universo de hechos, no de prueba, de hechos. Eso, el universo de hechos. Entonces, esa relación que existe entre la prueba y ese universo de hechos que tiene que ir de la mano, porque las pruebas tienen que ser congruentes con el tema de prueba, es lo que estamos hablando, que es la pertinencia de la prueba. Dame un ejemplo, a ver. Aplícalo.
Sí, entonces bueno, vamos a ver, ya que sea pertinente. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de para probar la pertenencia de un inmueble. Entonces, si yo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La pertenencia de un inmueble, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si bueno, para probar que yo soy dueño del inmueble, no le corrige a mi compañero que si no habla la propiedad de un inmueble, Ajá. Entonces, para probar la propiedad de un inmueble, entonces yo tengo que llevar en la escritura pública. Yo no puedo allá llevar unos testigos. Bueno, eso también sería con utilidad. Bueno, sí, ese ejemplo sirve para varios casos. Pero allá no puedo llevar unos testigos, o yo allá no puedo llevar bueno, voy a hacer un hecho loco, no puedo llevar un registro civil, algo que no es pertinente porque no es congruente, no va de la mano con el hecho que yo quiero probar. En el caso de un homicidio, bueno, es que en el homicidio entran tantas cosas, entra el nombre, los antecedentes, en el homicidio entra todo, entonces es mejor con este tema. Pero sin embargo, cuando nosotros trajimos el ejemplo de los testigos para probar la propiedad inmueble, dijimos, eso no es, ¿qué atributo no se cumple ahí? Si se podría cumplir el atributo de la pertinencia, porque si va a hablar sobre la venta, de que ese bien sí se vendió, él lo vendió, el señor lo compró, él lo pagó. Lo que es que no es conducente, pero puede ser útil. También los testigos pueden ser útiles, pero al final no pueden ser útiles, pero no son conducentes para lo que yo quiero probar, porque la ley nos dice específicamente lo que necesitamos. No, espérate un momentico. Si no es conducente, una prueba jamás va a ser útil, ¿oíste? Sí, porque no sirve para probar eso. ¿Sí ves? Si no es conducente, no sirve para probar, luego no va a ser útil. Es más, es posible que sea pertinente porque, oye, sí hace referencia a eso y están hablando de eso, pero como no es la que la ley dice que es idónea, entonces no nos sirve y por lo tanto si no sirve, entonces no es útil. Entonces, y tampoco eficaz. ¿Viste? Claro. Ajá. Bueno, entonces luego teníamos la utilidad de la prueba. En la utilidad de la prueba hablamos que una prueba es útil cuando esta prueba tiene un grado de probanza. Bien sabemos todos, sí, dijo usted en la clase un grado de probanza, bien sabemos todos que todas las pruebas tienen distinto peso probatorio, pero no porque una prueba tenga menos peso probatorio que esa prueba va a dejar de ser útil, porque dijimos en clase que una prueba con un poco peso probatorio puede llevar al juez a ese grado de certeza, porque hay pruebas que son indiciarias, entonces ese indicio pequeño llevó al grado de certeza al juez que inició la vacuna. También dijimos que hay pruebas que son útiles, pero terminan siendo inútiles. Pero Brian, vamos a reparar en algo porque eso que dijiste es cierto, pero cuando dijiste, bueno, una prueba es posible que por tener poco peso sea lo que el juez está necesitando para llegar al convencimiento. ¿Eso se debe a qué? ¿A razón a qué? ¿Qué principio? Ahí mencionamos un principio y de razón al principio porque el juez no falla no falla con una sola prueba. Es donde el juez computa, le da valor a la prueba. Sí, que el juez le da un valor a las pruebas y luego las computa. Se me escapa el nombre. Sí, mencionó al principio. Luego las computa. Sí, para darle el valor probatorio, todas las pruebas tienen un valor y después la valora en. Después de darle el valor a cada prueba, después la valora en forma ¿qué? No sé, profesor. En forma conjunta. Eso es el principio de valoración de la prueba. No, unidad de la prueba. Unidad de la prueba. ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, le da el valor que tiene cada prueba, pero después como la valora en conjunto, es por eso que ese indicio, esa prueba indiciaria que tú dijiste, que tenía individualmente, tiene poco peso probatorio, puede llevarlo al convencimiento, porque tiene que valorarla en forma común. ¿Listo? Bien. Bueno, ya. Sí, ya. No, déjala para ver que la compañera que nos va a decir ahorita, igual tiene un 3-5. Eso le iba a preguntar, profe, que... Bueno, bro.
Ya lo que queda es la eficacia, y pues esta causal nos dice que la eficacia está cuando la prueba cumple su cometido, ¿cierto? Que es el de probar los hechos en el proceso, y que pues por ende también es útil. Eso básicamente fue lo que yo entendí de la eficacia. No sé si quiere que le repita algo de lo que ellos dijeron. Sí, hace un recorrido por los atributos, a ver. Ok, bueno, entonces dijimos que estos atributos son muy importantes en el proceso y para los abogados porque se pueden configurar como causales de rechazo. Y estos son 4: la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la eficacia. En la conducencia encontramos 2 tipos de pruebas: las que necesitan las ad substantiam actus y las ad probationem, ¿cierto? Entonces, las ad substantiam actus son estas pruebas que nos hablan de la existencia sustancial del acto y que estos no nacen a la vida jurídica sin estas formalidades o solemnidades, como usted lo dijo. ¿Qué no nace a la vida jurídica? ¿Qué no nace a la vida jurídica? El acto no nace a la vida jurídica, a diferencia de las aprobaciones, porque no cumple con las solemnidades o las formalidades que usted nos estaba comentando. Nos dio un ejemplo y nos habló también de las pruebas inconducentes, que en el ejemplo que nos dio, que era lo de la propiedad inmueble, no podríamos probar este acto con los testigos, ¿cierto? Sino con la escritura y el registro. Así, o sea, esta prueba en este caso se volvía inconducente. Y en lo de la aprobación nos habló de la prueba conducente como la excusa médica y que fuera soportada por el mismo médico. Ese fue el ejemplo que nos dio en esas aprobaciones. Pero una pregunta. Tú me dijiste que la conducencia tiene dos ¿qué? Como aquí encontramos dos tipos de pruebas. Dos pruebas. Solo esos 2 tipos de pruebas hacen parte de la conducencia. Sí. No, porque nosotros después dijimos, mire, ahora no son las únicas, porque siempre que una prueba sirva para, listo, que no esté prohibida por la norma, ¿verdad? Pues no puede servir. Por ejemplo, para probar un crédito, entonces yo me puedo valer de un pagaré, de un cheque, o sea, y entonces ahí no estaríamos frente a sustancia en acto, sino frente a aprobación, porque yo puedo utilizar otras pruebas, entonces no son eso. Ahora, la conducencia de la prueba deviene ¿de dónde? ¿De dónde surge? La conducencia de la prueba. Bueno, esto hablamos del principio, que era una sección al principio de la libertad, porque aunque todas las pruebas pueden estar en el proceso, no todas nos van a ¿Qué es una excepción al principio de libertad? ¿Qué cosa? La conducencia, ¿cierto? No, porque acabo de darte un ejemplo donde yo puedo tener libertad probatoria y puedo probar un hecho con diferentes pruebas. Lo que pasa es cuando tú dices eso es cuando te vas a los requisitos a sustancia en acto y aprobaciones, donde yo dije, aquí no hay libertad, aquí tenemos una tarifa legal, porque la ley me está diciendo de qué forma debo probar. Pero también son conducentes a aquellas pruebas que yo puedo utilizar para probar un hecho y puedo traer diferentes pruebas sin que la ley me limite. Entonces, ahí no hay limitación, ¿te das cuenta? Okay. Lo que te acabo de decir ahorita, probar un crédito, yo lo puedo probar, mire, con un pagaré, con un cheque, con una letra, de diferentes formas, con otro documento donde conste la obligación. ¿Ves? Entonces, allí no estamos restringidos porque tenemos libertad probatoria. Cierto. La pregunta mía la pregunta que te hago es, ¿de dónde surge la conducencia? ¿Esa idoneidad de dónde surge? De la prueba. No. La idoneidad. ¿Qué es la conducencia? Para que veas que la sacas de ahí. ¿Qué es la conducencia? La idoneidad del legal de la prueba. O sea, Eso, entonces, ¿de dónde sale la idoneidad? De la legalidad. De la ley. De la ley, no de la legalidad, de la ley, surge de la ley. Idoneidad legal. Pero además de eso, ¿solo surge de la ley? No. ¿De dónde más? Del derecho. ¿De dónde? Del derecho modal, del derecho.
No, y Dayana lo dijo. Ella sí lo dijo porque cuando leíamos el artículo 165, no solo surge de la ley, sino de las formalidades. No, del criterio del juez. Ah, ok. Del criterio del juez. Porque ahí leíamos que, y el juez también, de acuerdo con su prudente juicio, puede también considerar otras pruebas y entonces le está dando idoneidad por el criterio que él tenga de la prueba. ¿Te acuerdas? Bien, continúa. Ok, ahora pasamos a la pertinencia o... Sí, habla de la pertinencia. Ok, bueno, entonces en la pertinencia se dijo que esta es la relación entre la prueba y el hecho a probar. Usted... No. Nada. Que normalmente podríamos entender como eso, pero se va más allá. No es de la prueba con el hecho a probar, sino de la prueba con... O sea, hablamos de esto en general, que era el tema de probar el proceso. Sí. Cierto. Bueno, el ejemplo que nos dio fue en la parte penal, cierto, que necesitamos ciertas pruebas, ¿verdad? Y que era del homicidio. De que, por ejemplo, si hay un homicidio con tiros, por decirlo, se puede llevar un arma al preso que se encontró en la escena del crimen, pero esta arma no vendría siendo pertinente porque se demostró con la balística que esta arma no, o sea, las balas no fueron disparadas de esta arma, ¿cierto? Porque concuerde con el tipo de casquillo y todo esto, no fueron disparadas de esta arma. Entonces puede ser conducente porque nos lleva a que sí se cometió este hecho con esta arma, pero cuando se demuestra que no es pertinente. O sea, ese fue el... ¿Y qué no es pertinente? No, te cuento una cosa, bueno, oye, me gusta que haga la elaboración del caso, pero realmente mira para ver cómo lo aplica, porque realmente no lo entendí, porque ese no fue el caso que nosotros pusimos, aunque no, puede ser válido el que tú traigas. Yo recuerdo, ahí sí le pido una disculpa porque recuerdo que hablamos de lo penal, pero no me acuerdo muy bien del ejemplo y sí como que la estaba tirando ahí. Sí, trataste de elaborarlo. Tratar de elaborarlo y puedes hacerlo, pero siempre que apliques la pertinencia. Porque, bueno, ¿cuál sería la prueba que estás haciendo, que estás llevando para ver si es pertinente o no? Ahora, que no logre probar, ojo, es diferente, ¿no? Pero una prueba podría ser pertinente y resulta que no resulta útil, ¿verdad? Porque, oye, sí, ¿qué prueba utilizarías ahí en lo del arma? ¿Qué es lo que quieres probar? O sea, se quiere demostrar que en primera la conducencia nos dice que se cometió un homicidio, ¿cierto? Entonces, al llevar el arma ya decimos sí, con el arma se cometió el homicidio, sí es cierto. Y bueno, también el cuerpo. Y la pertinencia nos va a decir que con esta arma que se encontró en posesión de la persona que estaba también desmayada ahí en la misma escena, por ejemplo, la cometió, ¿cierto? Cometió el homicidio en contra de esta otra persona. Pero se demuestra con la balística que esta no fue la arma usada, que se creía que sí, que se estaba usando esta persona porque la tenía en la mano y aunque no fue disparada, la tenía consigo mismo. Y pues no, resulta que no fue la que utilizaron en el hecho, en el acto. Y entonces, uy, qué bien la elaboración, pero tampoco al momento de aplicarla, tendríamos que determinar cuál es la prueba que estamos utilizando. Porque de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, yo podría... La quito de medio, ¿cierto? O sea, es como que yo mismo soy el fiscal y soy el defensor y me envuelvo. Sí, pero veamos qué prueba es la que vamos a utilizar ahí para ver si es pertinente, porque tú dijiste, bueno, y el examen de balística, o sea que hay un experticio para ver si esa fue la prueba usada, porque en principio esa prueba, encontrar el arma, es un elemento material probatorio que es indiciario, porque fíjate que después que se realiza la prueba de balística, o sea, hay un dictamen, hay un indicio, pero hay un dictamen pericial que viene a desvirtuar ese indicio. ¿Sí lo ven? O sea, ahí hay varias pruebas, ahí tienen que utilizarse varias pruebas de acuerdo con eso, para ver si confirma o no que esa fue el arma empleada. Entonces, se desvirtúa el indicio que en principio teníamos, que esa pudo ser el arma que se utilizó para cometer el hecho.
¿Listo? Y la prueba de balística lo que nos viene es a desvirtuar ese hecho de que es indicio que no fue realmente esa el arma usada. Ahora sí estamos. Ok. Ok. Bien, vamos a dejarlo allí. Te voy a dar igual también 3.5. Vamos a continuar. Es válido lo que hizo Marcela, pues el derecho para eso, para aplicarlo, para hacer elaboraciones, para traerlo a la academia. Entonces aquí en probatorio se da. Vamos a ver hoy un tema que es la carga de la prueba. La carga de la prueba. Bueno, venció el tiempo, los estudiantes que hicieron el examen, a ver cómo salieron. Profesor, yo le respondí por comentario y por todo lo posible. Esta vez no me feo la plataforma, pero por si acaso respondí por todos lados. No, listo. Profesor, disculpe. No hable así de por todos lados porque eso da para más interpretación. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Profesor, lo que pasa es que yo estaba mandando mi quiz, ¿verdad? Y a la hora de enviarlo me sale error. Sin embargo, yo le tomé foto, le tomé capture y tengo donde hice el quiz porque lo estaba haciendo por Word. Entonces, a enviar los correos enseguida por si no pasó. Bueno, sí, señor. Bien. Profe, yo tampoco tuve ningún problema en el envío, no me mostró ningún error, lo respondí por texto en línea. De igual forma, si se presenta algún inconveniente, tengo captura de todas las respuestas, ¿o yo? No, si tú dices que pasó, no tiene problema, seguramente está ahí en el sistema. Ok. Bien, vamos a hablar hoy de un tema de la carga de la prueba. Este es un tema que ya nosotros lo tratamos, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la necesidad, desde el punto de vista del objeto de la prueba, porque ya lo vimos cuando leíamos el artículo 167. ¿Alguien, por favor, que me ayude con el artículo 167? Yo, profe. Paula, muy bien. Adelante. El primer inciso. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hechos de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Listo, hasta ahí. Fíjense que esa norma la hemos leído varias veces porque tiene diferentes aplicaciones, diferentes interpretaciones. Se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Antes, ¿se acuerda que la habíamos visto desde el objeto de la prueba? Porque decíamos, bueno, ¿qué es lo que probamos? Y allá decíamos, ¿probamos los hechos o probamos el supuesto de hechos? Ahora lo vamos a ver, vamos a estudiar desde el punto de vista de la carga de la prueba. ¿Qué es lo que dice la norma? Que incumbe a la parte probar el supuesto de hecho. Es decir, cuando yo acudo al proceso, yo sé que tengo que asumir una carga de la prueba. Bien cuando acudo como demandante o bien cuando acudo como demandado. Cada uno tiene su carga. Es por eso que el principio aquel de contradicción y de igualdad dice que las partes deben tener las mismas oportunidades, porque cada uno tiene su carga, porque no de nada vale que yo lleve la pretensión, que elabore una buena demanda, pero no sepa probar, pero no tenga la prueba, pero no procure la prueba. Entonces, pero no aporto la prueba, porque otra vez volvemos al aforismo, dice tener el derecho y no poder probarlo equivale a no tenerlo. ¿Por qué equivale a no tenerlo? Porque la decisión del juez, necesidad de la carga, de la necesidad de la prueba, principio de necesidad, porque el juez me va a negar el derecho. La decisión va a ser nugatoria porque no logré probar. ¿Listo? Entonces, esa es la carga. El que alega, prueba. Incumbe a la parte que alega el hecho probar.
si usted lo está alegando en la demanda, entonces usted sabe que tiene que procurar la prueba. No vaya a esperar que la otra parte se la aporte. Es más, también hace parte de la carga de la prueba el hecho de que en la práctica de la prueba se puede hacer algunas erogaciones, algunos gastos, y usted tiene que asumir esos gastos. Es más, hay pruebas, por ejemplo, los dictámenes periciales. Por ejemplo, las prácticas de inspecciones judiciales, cuando el despacho se tiene que trasladar, y cuando hablo del despacho hablo de el juez y su secretario o secretaria, se tienen que trasladar fuera del despacho. Eso tiene que asumirlo, esa carga y esas erogaciones tiene que asumirla la parte que pide la prueba, Entonces, hace parte de la carga de la prueba también hacer esas erogaciones. La carga de la prueba, nosotros podemos estudiarla como la carga de la prueba puede ser subjetiva, objetiva, concreta y abstracta. Vamos a definir cada una de ellas. Puede ser subjetiva, objetiva, concreta y abstracta. ¿Por qué subjetiva? Porque corresponde a la parte a sugerir, a decir algo para que lo apliquen en su ejercicio profesional. Si usted tiene un hecho que no puede probar, mejor no lo lleve a la demanda. Porque por ahí se le da la demanda. Es posible que tenga otros hechos, que tenga prueba para eso. Entonces, lleve los hechos que puede probar. Porque si no, entonces por ahí siembra la parte contraria a la duda. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, oiga, cuando usted no logre desvirtuar o probar en contrario, desvirtuar la prueba de la otra parte, entonces siempre la duda. Bueno, eso sería lo que usted como demandante le daría paso, le daría pie, le daría ventaja a la contraparte, llevando un hecho que usted no puede probar. Así de sencillo. Porque por ahí se le va el proceso, porque la otra parte lo va a aprovechar para sembrar la duda. Y cuando sembramos la duda, ¿cuál es la decisión? ¿Qué me dice? Cuando sembramos la duda, ¿cuál va a ser la decisión? Absolutoria. Tania, ¿por qué es absolutoria? En este caso, porque el juez no llega al convencimiento, a la certeza. Bien, pero ¿en aplicación de qué? Hay un principio universal. Sí, claro. El principio pro reo, a favor del reo. ¿Cómo es el principio? ¿Cómo es el principio? Toda duda será resuelta a favor del implicado. La duda favorece al reo. Se le llama indubio pro reo. Indubio pro reo. En caso de duda, se favorece al reo. Así es. Entonces, por eso le estoy diciendo, no lleven un hecho que no puedan probar. Por eso la carga es subjetiva. Porque es usted el que lleva el hecho, el que sabe qué prueba le sirve. Pero también la carga es objetiva. Oigan eso, es objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque se convierte en una regla general el que si está la prueba le es desfavorable. Porque acabo de decírselo, porque tener el derecho y no poder probarlo equivale a no tenerlo. Entonces, por eso es objetiva, porque siempre que usted no logre probar, le van a negar el derecho. La decisión va a ser desfavorable. Dígame. Hace el favor y repite, porque es objetiva. Sí, porque se convierte en una regla general el que si usted no puede probar la decisión es desfavorable, porque si usted no logra probar su derecho, es como si no lo tuviera, porque se lo van a negar. ¿Sí?
Es esa la razón, acuérdense que si lo hemos visto aquí también, que escuchemos nosotros, oiga, pero es que todo el mundo sabe, sí, pero no llevamos la prueba al juez. Y entonces al que tenemos que convencer es al juez, no tenemos que convencer al pueblo, sino dentro del proceso. El pueblo puede estar sabiendo, pero nosotros no sabemos cómo llevar esa prueba al proceso, o no lo logramos llevar, o no logramos la prueba, no llevamos la prueba que era. Entonces la decisión va a ser desfavorable. Por eso es una regla general y se convierte, por eso esa carga de la prueba es sobre. Sí. Ahora, la carga de la prueba también puede ser concreta. ¿Por qué la carga de la prueba es concreta? Porque son hechos particulares lo que hay que probar. Hechos determinados. ¿Se acuerdan allá, yéndonos al contenido de la demanda que ya lo vimos? ¿Por qué los hechos tienen que ser determinados? Porque tienen que ser concretos, particulares. Entonces, en eso también hace que la carga de la prueba sea concreta, porque son hechos determinados, concretos, particulares, los que hay que probar. Acuérdense que decíamos que los hechos no pueden ser indeterminados porque no pueden ser objeto de prueba, ¿no? Es imposible materialmente probar un hecho indeterminado. ¿Listo? Por eso es que la ley inclusive dice que las negaciones y afirmaciones indeterminadas están exentas de prueba porque ¿cómo lo probamos? Siendo indeterminado. Bien, por eso la carga es concreta. Pero también la carga es abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque está considerada como una regla de juicio que no se refiere a casos particulares. La prueba no se refiere a un caso particular. Al caso suyo no se refiere, ¿no? Lo que usted lo hace es que subsume su caso en la prueba. ¿Listo? Primero está la regulación probatoria, primero están las pruebas. Y entonces en su caso usted lo que hace es que busca la prueba para ese caso. Entonces, es una regla de juicio que asume un valor general de norma de derecho. Además, ¿por qué? Porque la prueba está regulada en la norma. La norma es abstracta. ¿Se acuerda de las propiedades de la ley? Una de sus propiedades es que es abstracta, ¿verdad? Porque la ley no está hecha para su caso. Usted lo que hace es lo contrario, subsume su caso en esa ley. ¿Listo? Y es lo que hace que pueda aplicar. Bueno, siendo entonces que la prueba tiene regulación legal, entonces también tiene un carácter abstracto. Ella está ahí, la regulación de la prueba está ahí y usted la utiliza para su caso. ¿Listo? Por eso es abstracto. Pregunta. Ahora, la regla es que incumbe a la parte probar. La regla es que quien alega prueba. Sin embargo, en el artículo 167 hay un caso donde esa regla se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque le podría corresponder probar a la parte contraria de quien alega el hecho. ¿De qué eso cómo se le llama? Inversión de la carga de la prueba. A eso se le llama inversión de la carga de la prueba. Se invierte la carga, es decir, entonces si se invierte la carga es porque yo alegué y no me va a tocar a mí probar, sino a la contraparte. Eso se llama inversión de la carga de la prueba. Vamos a ver diferentes casos. ¿De qué artículo es, profe? 167, ahora vamos a leerlo, pero vamos a explicarlo primero, ya vamos a leerlo. Ahí en el 167 se habla de carga dinámica de la prueba. Es un concepto nuevo en nuestro sistema jurídico porque apenas fue positivizado con la ley 1564 de 2012, que es el Código General nuestro. Pero yo estudiando el derecho romano, porque aquí al inicio de la facultad yo dictaba el derecho romano, como en 4 semestres estuve dictando el derecho romano, 4 o 5 semestres. Y
estudiando el derecho romano encontré que esa carga dinámica de la prueba ya ya operaba en Roma. Es más, la oralidad, ya el derecho, los juicios eran orales. O sea, que nosotros lo que se hizo fue evolucionar y después pasamos a la oralidad y entonces pasamos a regular la carga dinámica. Resulta que ya eso desde Roma estaba la carga dinámica. Ahora se contempla aquí en el artículo 167. ¿En qué consiste la carga dinámica de la prueba? Consiste en que el juez de oficio o a petición de parte puede asignar la carga de la prueba. Miren eso, si estoy diciendo que puede asignar la carga de la prueba es porque estaría invirtiendo la carga de la prueba. ¿Por qué hay una inversión de la carga de la prueba? Porque él no se la va a asignar a la parte que le corresponde probar, porque esa es la primera parte de la norma que tiene el artículo 167. Incumbe a la parte probar el supuesto de derecho de la norma. Entonces, incumbe a la parte probar los hechos alegados, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que la carga es dinámica y que el juez puede asignar la carga de la prueba y lo hace, y si el juez lo hace, con toda seguridad es porque va a asignar la carga de la prueba a la parte contraria de quien debe alegar. Porque con toda seguridad no va a decir, oiga, usted alegó, usted prueba. Ahí está asignando. No, porque ya la ley lo tiene asignado. Él va a decir, ay, pues claro, yo sé que es soy el que tengo que probar. Usted no está haciendo nada que yo no conozca. Entonces, cuando se habla de la carga... Ahora, ¿qué criterios le da la ley? Porque ahí está en el artículo, ahora lo vamos a leer. ¿Qué criterios le da la ley para que él pueda asignar esa carga de la prueba? Entonces dice que la facilidad que la parte tenga para probar. Eso es el criterio que está utilizando. Pero esa facilidad, ¿de dónde surge? Dice, esa facilidad puede surgir de la cercanía que tenga la parte con la prueba, que tenga la prueba en su poder, que haya producido la prueba, que tenga los medios para procurar la prueba, que tenga los conocimientos especializados para procurar la prueba. Eso es un criterio, entonces, en ese caso, él la asigna. Pero con toda seguridad, repito, jóvenes, cuando hablamos de eso es porque él va a asignar la prueba a la parte contraria de quien aduce el hecho. Claro, esa decisión, cuando usted le asignan la carga de la prueba, usted puede interponer recursos contra esa decisión. Ahora, la ley solo dice, puede interponer recursos, pero no dice cuál. Entonces, de acuerdo con eso, el recurso que cabría, que se podría interponer, sería solamente el de reposición, que es como un recurso general que vamos a estudiar nosotros al final del otro curso de procedimiento civil. Porque el de apelación tiene que ser expreso. Y si no dice apelación, entonces, ¿por qué no procede recurso a apelación? Bien, ahora sí vamos a leer el texto. Paula, ¿me colaboras? Y después, entonces, si surge alguna inquietud de ese texto, después de lo que dije, entonces lo volvemos a tratar. Por favor, Paula, adelante. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquiera momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considera en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio para tener en su poder el objeto de la prueba. Por tener en su poder el objeto de la prueba. Por circunstancias técnicas especiales, por haber invertido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio. Por haber intervenido. Por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de
contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Listo. Entonces, fíjense que ahí está, eso es lo que se ha denominado la carga dinámica de la prueba. ¿Dinámica por qué? Porque el juez la puede asignar. Pero, en mi criterio, eso constituye un caso de inversión de la carga de la prueba. Tan sencillo como que el juez, al asignar la carga de la prueba, no se la va a asignar a quien le corresponde probar, sino a la parte contraria. ¿Qué es eso? Sí se dan algunos de los criterios que están ahí, que establece la ley para que se pueda asignar. ¿Sí? Lo puede hacer, mire que habla del estado de indefensión. Cuando habla del estado de indefensión es que la otra parte no pueda procurar la prueba por alguna circunstancia, falta de conocimiento, falta de los medios para procurar la prueba, porque ya le dijimos que la prueba puede generar un gasto, entonces no tiene para asumirlo. Yo particularmente hice un ensayo en un proceso y no me gustó, porque al asignarla, dependiendo, eso sí, como dice la norma, dependiendo de la particularidad del caso, no me sirvió porque fue en un caso médico, y entonces al asignar la carga de la prueba a la clínica, lo que le di fue la oportunidad para que ella, después de la oportunidad probatoria que tuvo, pues se procurara una mejor prueba. Entonces lo que hizo fue probar en su favor. Así que desde ese punto de vista, por lo menos en ese caso particular, pues no le vi utilidad. ¿Hay alguna pregunta sobre inversión de la carga de la prueba y hasta ahora hasta la carga dinámica? Bien, vamos a ver otros casos de... Sí, adelante. ¿Me podría explicar lo de la inversión con un ejemplo? Es que entendí, pero a la vez estoy como embolatada. No sé si sería, por ejemplo, que usted nos mencionó que cuando no se tiene un contrato y se va, entonces se le pide a la otra parte que apruebe el contrato, o sea, que lo aporte, perdón. Que lo aporte. Bueno, eso es aportación de prueba, ¿viste? Normalmente es de práctica de prueba. Ahora, podría considerarse si la otra parte, pero mira que no hay asignación de la carga de la prueba, porque si tú eres parte, tú eres demandante, vas a demandar con base en un contrato, que hay un solo ejemplar y que ese ejemplar lo tiene la parte demandada. Tú le puedes exigir, le vas a pedir al juez que le ordene a la parte demandada que aporte el contrato. ¿Listo? Ahí no estamos, sino simplemente frente a una aportación de una prueba que tiene la otra parte, y que no estamos hablando de inversión de la carga de la prueba, porque tú sabes que la otra parte tiene la prueba. Entonces realmente no hay una inversión de la carga de la prueba en ese caso, porque tú lo estás pidiendo. ¿Listo? Bien. Profe, disculpe, ahora me enredé. No entendí muy bien lo de la inversión de la carga de la prueba. O sea, yo sé que, por lo menos, si yo alego, la contraparte prueba, pero en sí no me ubico. Listo. Vamos a seguir desarrollando el tema, porque este tema que ahorita que traigo, que también son casos de inversión de la carga de la prueba, te va a quedar más claro, porque mira que ya el concepto lo tiene. Ya estás diciendo, bueno, inversión de la carga de la prueba porque le corresponde probar a la parte contraria de quien alega el hecho. Listo. Eso es. Vamos a ver cómo se aplica. Entonces vamos a ver ahora en lo que le voy a hablar a continuación, se aplica mucho la inversión de la carga de la prueba, que son en los procesos originados de actividades peligrosas. Ahí vamos a mirar y ahí van a entender mejor el concepto. ¿Listo? Bien. ¿Qué son las actividades peligrosas? ¿Qué son las actividades peligrosas? Oiga, ¿ustedes han escuchado hablar de las actividades peligrosas o no? Sí, profesor. Listo, sí, porque a cada momento hablamos de actividades peligrosas. No sé si alguien me puede hablar qué entiende por actividades peligrosas. No se cohiban, lo que entiendan, que seguramente lo que ya va a enriquecer la clase. Adelante.
Profe, lo que me acuerdo, y si no estoy mal, usted me disculpará, son aquellas actividades que, aunque sean peligrosas, están permitidas por la ley, creo. Sí, sí, normalmente están permitidas por la ley, claro, pero ¿qué son las actividades peligrosas? Profesor, ¿Qué sería? Sí. Las actividades peligrosas son aquellas actividades en las cuales pues se presenta un desequilibrio de fuerza entre quien la ejerce y la actividad entre quien ejerce la actividad y las demás personas, ¿sí? Eso es correcto. Eso es correcto. Ahí es cuando estamos frente a una actividad peligrosa. Eso es lo que hace que sea peligroso. ¿Para qué? Para las demás personas de quien ejerce la actividad, porque se presenta ese desequilibrio de fuerza. Es por eso que la conducción de automotores está considerada como una actividad peligrosa. ¿Por qué? Porque el que va conduciendo lleva un objeto contundente que lleva velocidad, que es ¿cómo le diría? Pesado, que es de fuerza, ¿ve? Que le sirve como coraza a la persona que la ejerce. Entonces, y mientras que las demás personas, el pobre transeúnte, pues está a expensa de sufrir el daño. Entonces, porque está desprotegido con respecto a esa persona que ejerce esa actividad. Es por eso que el manejo de armas es una actividad peligrosa, porque, bueno, el que tiene el arma, pues tiene la fuerza, tiene el elemento con el que puede causar daño, la otra persona no. Es por eso que la conducción de escombro el transporte de escombro está considerado una actividad peligrosa también, porque eso puede causar daño. Es por eso que la conducción y comercialización de energía eléctrica está considerada una actividad peligrosa, claro, por el daño que puede causar, porque son las demás personas las que están expensas a sufrir el daño. ¿Listo? Entonces, allí estamos frente a actividades peligrosas. ¿Qué sucede? Cuando se produce un daño original, espera un momentito que están pasando, pero una jauría de perros, se reunieron todos los paseadores de perros y entonces, un momentico. Inversión de la carga de la prueba. Cuando se producen hechos dañosos originados por estas actividades, entonces es lo que da lugar a los procesos de responsabilidad civil extracontractual. Que eso ya lo estuvimos hablando en la otra clase cuando veíamos el juramento estimatorio. Da lugar a los procesos de responsabilidad civil extracontractual. En estos procesos de responsabilidad civil extracontractual se deben probar 3 presupuestos axiológicos, que son los siguientes. Se debe probar el daño, se debe probar la culpa y se debe probar la relación de causalidad que existe entre el daño y la culpa. Ejemplo, en un accidente de tránsito, una persona es impactada por un vehículo, ¿verdad? Entonces, tiene que probar el daño. ¿Qué daño se le causó en su integridad física, en sus bienes? Listo, el menoscabo ese que sufrió. Además del daño, tiene que probar la culpa, es decir, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Y además tiene que probar la relación de causalidad. ¿Qué quiere decir? Que la prueba él tiene que comprobar en el proceso que el daño que él sufrió fue en razón a la actividad peligrosa que desarrolló
que desarrollaba la gente, que le causó el daño. Esa es la relación de causalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que como se trata de una actividad peligrosa, jurisprudencialmente se ha dicho que... ¿Qué es eso? Jurisprudencialmente se ha dicho que cuando se trata de actividades peligrosas, la persona no tiene que probar la culpa. Está exento. ¿Por qué? Porque la culpa se presume. Claro, como esa persona está desarrollando esa actividad que se le llama peligrosa, que hay un desequilibrio de fuerza, entonces se presume que la culpa es de esa persona. Se presume la culpa. Y ustedes saben que cuando estamos frente a una presunción, ya yo no tengo que probar porque estoy prevalido de la presunción. La presunción consiste en que da por probado o que se presume el hecho, la ocurrencia del hecho. Entonces aquí en este caso se presume que la culpa es de quien ejerce la actividad peligrosa. Entonces ya la parte contraria está exonerada, la parte contraria no, quien alega el hecho está exonerado de probar la culpa. ¿Dónde se da la inversión de la carga de la prueba? De que como esa es una presunción legal, acuérdense que hay dos clases de presunciones, una que es de derecho, que cuando se presume de derecho no admite prueba en contrario, en cambio que cuando la presunción es legal, entonces sí admite prueba en contrario, es decir, se puede desvirtuar, se puede contraprobar, se puede probar en contrario. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Cuando se trata de las actividades peligrosas, se presume la culpa. Entonces le corresponde a aquella persona que está siendo demandada, acusada, desvirtuar esa culpa. ¿Y cómo va a desvirtuar esa culpa? Lo puede hacer de tres formas. Uno, probando una fuerza mayor o caso fortuito. Cada una de estos elementos lo vamos a explicar. Probando una fuerza mayor o caso fortuito. Dos, probando que fue culpa exclusiva de la víctima. O tres, probando que fue culpa de un tercero. Entonces, fíjense, ya yo que soy el demandante, yo no tengo que probar de que el demandado es el culpable, porque se presume. ¿Quién tiene entonces la carga de la prueba? La parte contraria. ¿Cómo esa persona puede desvirtuar esa culpa? Puede desvirtuarla de tres formas. Probando que procedió por una fuerza mayor un caso fortuito. Ejemplo, iba pasando y de pronto cayó un árbol. Que no sé si ustedes han dado cuenta en que a veces los árboles quedan atrapados, los carros quedan atrapados por los árboles. Bueno, que el accidente se dio en razón a esa fuerza mayor caso fortuito. No es culpa de esa persona. Es una forma de desvirtuar la culpa. Dos, que fue culpa exclusiva de la víctima. A ver, si usted pasa con su vehículo el semáforo en verde, pero la otra parte sabiendo que está en rojo su semáforo peatonal y se pasó, que iba a esperar el del vehículo que esa persona se atravesara. Entonces allí se puede alegar culpa exclusiva de la víctima. Profe, porque él tenía, dígame. Hubo un caso, si no estoy mal, en Bogotá, de donde una mujer se atravesó creo que fue con la hija. Sí. O sea, se atravesó por la vía y una motocicleta la impactó y las dos personas, la mujer y la niña, murieron. Digo que estaría la culpa exclusiva de la víctima porque a menos de 100 metros había un puente peatonal. Sí. Entonces, claro, ahí se vería esa, ¿verdad, profe? Sí, ese es un caso. Es más, le iba a traer un caso también de la que falló en casación la Corte Suprema de Justicia. Bueno, no fue de una señora con la hija, porque eso se ve a diario, ¿oíste? Son casos que se ven a diario y que tú puedes alegar la culpa exclusiva de la víctima. Pero también traía un caso similar que falló la Corte Suprema en sede de casación, donde en la autopista norte un señor fue atropellado por un carro y en esa autopista en la noche los carros pero van a toda velocidad que le permite los límites de velocidad. Y ha impactado el tipo y quedó, claro, muertecito.
alegaron culpa exclusiva de la víctima y lograron probar, porque es que por esa zona donde él pasó no tenía que pasar, máxime cuando también, como el caso que tú estás diciendo, Luis Miguel, ahí cerquita había un puente peatonal que él debió utilizarlo. Y es que los puentes peatonales normalmente no lo usan porque tienen que dar vuelta, porque es más rápido correr y atravesar la calle, pero ahí sucede los siniestros. Entonces sí, esa es culpa exclusiva de la víctima. Claro, esos son casos de culpa exclusiva de la víctima. Entonces fíjate que ahí yo me exculpo, yo pruebo de que no fue mi culpa, sino de la víctima. Y el otro evento es la culpa de un tercero. La culpa de un tercero. No es culpa de la persona que iba manejando, sino de un tercero. Que empujaba a otra persona, que lo sacó de la calle, que de alguna forma pues permitió que se diera el caso. Yo les voy a traer un caso, poner como ejemplo un caso que yo fallé hace como 4 años ya en contra de la empresa de aseo. Hace como 5 años, algo más, porque cuando eso era sin aseo Cincelejo Limpio y después fue que pasó a Interaseo. Entonces, pero tenían ahí mismo, todavía tienen los camiones, no sé si ustedes saben, ellos guardan por allá llegando a lo que era la alcaldía vieja, en la vía San Juez, por allá por donde están construyendo por la salida de la Delicia, más adelante, por allá guardan ellos. Y entonces vamos a ver que ellos guardan ahí y ahí tienen que hacer la vuelta, se van hasta donde está una estación de servicio ahí más adelante y ahí dan la vuelta. Uno de los camiones esos que iba a dar la vuelta para regresarse por ahí, hizo que un carro que iba bajando en una bajada que está ahí bien pronunciada, se llevara a un señor que estaba a la orilla de la vía esperando bus para San Pues. Y entonces se lo lleva, ¿por qué? Porque cuando el tipo ve que estaba dando la vuelta, él no alcanzó a frenar porque ya se lo vio ahí mismo. Y entonces tuvo que tratar de esquivarlo y lo que hizo fue que se llevó al señor que estaba esperando al lado de la carretera. Bueno, ¿quién ocasiona ahí el accidente? Tiene mucha culpa el camión, porque son camiones pesados, largos, que no pueden girar ordinariamente como lo haría un sedán, un carro pequeño, rápido, y entonces como son lentos al hacerlo, lo que hizo fue que provocara el accidente. Esa es una culpa de un tercero. Entonces, ¿por qué la otra parte? Oiga, si yo tengo la vía libre, pues no hubiese generado el accidente. Aquí hay casos que se ven, que yo los veo a diario en las calles, que donde se dan los casos de culpa de un tercero, ¿sabe cuáles? Los carros mal parqueados. La norma de tránsito te dice a ti que tú tienes una distancia mínima para parquearte de la esquina, después de la esquina. ¿Por qué? Porque la persona que va saliendo, que va entrando, no ve lo que viene, porque el carro le está tapando la visibilidad. Entonces, eso hace que pueda generar accidente. Culpa de un tercero también, las rejas que construyen, que tapan la visión y que tú tienes que sacar medio carro para poder pasar. Y entonces eso puede generar accidente. El otro día estaba escuchando en la radio que iban a quitar una reja en alguna casa que estaba mal construida y que se salía en la zona verde, porque es que no quieren dejar zonas verdes, sino construir hasta la calle. Entonces eso puede generar, esas construcciones así en las esquinas quitan la visión de los conductores y eso puede generar accidentes. Bueno, ahí podríamos estar frente a culpa de un tercero. Entonces son esas las 3 formas: la fuerza mayor, un caso fortuito, o la culpa exclusiva de la víctima, o culpa de un tercero, que yo tengo que probar, fíjate, porque la otra parte es la que está diciendo, mire, él tiene la culpa. Tenía que probar de ordinario, si no estoy frente a una actividad peligrosa, si yo digo él tiene la culpa, yo tengo que probar que él tiene la culpa. Pero como estoy frente a una actividad peligrosa donde la culpa se presume, entonces ya yo me libero de la carga y se la traslado a la contraparte. Ese es un caso de inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Siempre que hay presunción,
siempre que usted usa una presunción, usted se da una inversión de la carga de la prueba, porque ya usted no tiene que probar. Más adelante vamos a ver, eso es un curso posterior, donde, por ejemplo, la no asistencia a una audiencia. Dice la norma que se presumen los hechos susceptibles de confesión. ¿Qué quiere decir? Que ya esa persona, como está prevalida de la presunción, ya no tiene que probar y le correspondería probar a la parte contraria de quien está asumiendo el hecho. Las presunciones tienen esa propiedad, esa virtualidad de invertir la carga de la prueba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Además de la carga de la prueba, ahí leíamos a continuación en el artículo 167 que los hechos, las afirmaciones y negaciones indefinidas están exentas de prueba. Ahora, no toda negación está exenta de prueba. Ojo, tiene que ser indefinida. Porque si usted hace una negación definida, usted sí tiene que probar. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué diferencia una negación indefinida de una negación definida? Una vez que sepamos la diferencia, vamos a saber por qué las negaciones definidas tienen que probarse y por qué las indefinidas no tienen que probarse. Cuando hablo de una negación indefinida, no estoy hablando de un hecho concreto, no estoy afirmando un hecho concreto y particular, sino que es indefinido. Mientras que cuando hago una negación definida, tiene por objeto la afirmación de un hecho concreto en su contrario. Miren esto, para que lo entendamos mejor con un ejemplo. Si usted compra unos computadores, ¿verdad? Y usted jamás le envían los computadores, entonces usted no paga los computadores, la factura. Cuando lo demanda, usted va a decir, oiga, yo no puedo pagar porque jamás recibí los computadores. Esa es una negación indefinida. ¿Por qué una negación indefinida? Porque usted no puede materialmente probar de que no recibió los computadores. Si realmente le entregaron los computadores, le correspondería a la otra parte probar de que los entregó. Esa es una negación indefinida porque no lleva en su contrario un hecho particular y concreto. Pero miren esto, ahora vamos a hacer con el mismo caso una negación definida. ¿Cuál sería una negación definida? Decir, yo no pagué la factura porque los computadores no los recibí de las referencias que yo pedí. O sea, le cumplieron el contrato porque eso es un incumplimiento defectuoso. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de 3 clases de incumplimiento? Uno de ellos es el defectuoso. Cuando yo digo no pagué la factura porque no recibí los computadores de la referencia que yo pedí, ¿qué está diciendo? Que recibió unos computadores de una referencia diferente. Entonces está haciendo una afirmación particular y concreta. ¿Cuál es? Que recibió unos computadores con una referencia diferente a la que dio. Así de sencillo. Como la pregunta que hice ahora rato cuando dije, ¿cuándo fue? No, pero es que mira que en su contrario te está diciendo esto. Es eso. Sí quedó claro. Definida porque lleva en su contrario, la negación definida lleva en su contrario una afirmación particular y concreta. Y cuando hay una afirmación particular y concreta, es objeto de prueba, porque esa sí se puede probar. Por eso la carga de la prueba concreta que decíamos. ¿Listo? ¿Preguntas? Por eso podría dar otro ejemplo de esto que me acaba de decir. Listo. Otro ejemplo. A ver. Cuando tú dices, haces una negación definida y dice,
yo nunca he estado en tal lugar. A usted le pregunta, oiga, ¿usted conoce o estuvo en tal lugar? Usted dice, yo nunca estuve en tal lugar. Yo nunca estuve en ese lugar. ¿Cómo vas a probar tú de que no estuviste en ese lugar? No tiene forma de probar de que no estuviste en ese lugar. Le corresponde a la contraparte, ahí viene una especie de inversión de la carga de la prueba, probar de que tú sí realmente estuviste. ¿Listo? Pero si tú, en vez de hacer una negación indefinida, haces una negación definida, como por ejemplo dice, yo a esa hora no estuve en ese lugar. Ah, si no fue a esa hora fue porque estuviste. Entonces, ¿a qué hora estuviste? Entonces ahí sí tienes que probar de que tú no estuviste a esa hora, que fue cuando se dieron los hechos, pero sí estuviste, no, aquí yo estuve en ese lugar, pero a esta hora, no a la hora que me están diciendo. Eso constituye una negación definida, porque en su contrario tiene una afirmación particular y concreta, y es que estás diciendo que tú estuviste ahí, pero a una hora diferente. ¿Listo? Profe, ¿me puede dar un ejemplo de la negación indefinida, por favor? Acabo de decírtela. Si a ti te dice, usted estuvo en tal lugar, usted dice, yo nunca he estado en ese lugar. Es una negación indefinida. Pero si tú lo que dices es, usted estuvo a tal hora en tal lugar, y yo no estuve a esa hora en ese lugar. Porque a esa hora fue que se dieron los hechos. Entonces ahí estás diciendo que sí estuviste, pero a una hora diferente. Entonces, pruebe. Entonces ahora sí le corresponde a usted probar a qué hora fue que usted estuvo. Listo, mire, tengo testigo de que yo a esa hora ya había salido, o que no había llegado, o qué cosa, mire, vea, a la hora que estuve fue en esta. Esa es una negación definida. Lleva en su contrario una afirmación particular y concreta. Preguntas. Bien, vamos a hablar ahora de las pruebas oficiosas. De las pruebas oficiosas. ¿Qué son las pruebas oficiosas? Cuando el juez o el magistrado decreta la prueba sin que se le haya pedido. Esa es una prueba oficiosa. Normalmente, y le hago aquí, quiero tocar y hacer la salvedad, porque normalmente los abogados, cuando hacen la relación de pruebas, entonces dice, pruebas oficiosas, solicito, señor juez, que oficia. Por favor, esa no es una prueba oficiosa. Eso no es una prueba de oficio. Esa es una petición de prueba. Usted está pidiendo la prueba. Solicito que oficia, solicito que pida tal informe, solicito. Eso usted está pidiendo la prueba. Eso no es una prueba oficiosa. Se considera que la prueba es oficiosa cuando es el juez o el magistrado el que decide practicar la prueba. Y para que él la pueda decretar o la decreta, porque tiene facultades, cuando tiene facultades probatorias, que es en todas las áreas del derecho, salvo en el penal acusatorio, que es donde no tiene esa facultad oficiosa, porque inclusive en el penal de ley 600 sí la tiene, que todavía hasta 2025 se pueden estar presentando procesos bajo la norma de la ley 600, por aquello del término máximo de prescripción penal, que es de 20 años. Entonces, se puede dar. Entonces, en ese proceso de ley 600, los jueces tienen facultades oficiosas. En las demás áreas del derecho, administrativo, civil, laboral, familia, inclusive en el disciplinario, hay facultad oficiosa para el juez. ¿Qué quiere decir? Que el juez puede decretar y practicar prueba de oficio. ¿Cuándo? Cuando la considere útil para la verificación de los hechos, para el esclarecimiento de los hechos, cuando la considere útil. Hablamos entonces ahora de la utilidad. Si el juez considera que esa prueba le puede aportar probanza al proceso, entonces puede decretarla y practicarla en forma oficiosa. Ahora, cuando se trata de los testimonios, para el caso de los testimonios,
para que él pueda decretar en forma oficiosa un testimonio, debe necesariamente aparecer mencionado en otras pruebas. Porque los testigos normalmente los refieren, los informan, son las partes, porque las partes son los que saben quiénes son los testigos. Entonces, ¿cómo podría el juez saber quién es el testigo? Entonces, por eso es que se necesita que aparezca mencionado en otras pruebas. Por ejemplo, él recibió un testimonio a una persona y esa persona dice, y mire, y en ahí en ese lugar, cuando se dieron esos hechos, no solo estaba yo, también estaba fulano y fulano y fulano. Entonces, esas son personas que el juez puede llamar en forma oficiosa a testimoniar porque ya aparecen referenciados, ya aparecen mencionados en otras pruebas. ¿Listo? Preguntas. Normalmente, el decreto y práctica de prueba debe hacerse por el juez de conocimiento. Decreto y práctica. ¿De qué principio estamos hablando ahí? Los que hicieron el examen ahorita no lo saben. Principio de inmediación, profe. Principios de inmediación. Principios de inmediación. Sin embargo, ese principio tiene unas excepciones y es que una de esas excepciones está demarcada, está delimitada por el ámbito territorial en el cual el juez ejerce sus funciones. Todos los jueces tienen un ámbito territorial, todos. Un juez municipal, el municipio, todo lo que conforma un municipio. Un juez de circuito, todos los municipios que conforman ese circuito. Un juez de distrito, todos los circuitos que conforman ese distrito. Y las altas cortes, que son las últimas, tienen en todo el territorio nacional, pero no pueden salir del territorio nacional. Entonces, esa jurisdicción territorial que se le llama, ese ámbito territorial, es el que marca hasta dónde el juez ejerce su función y hasta dónde puede ir a practicar pruebas. ¿Listo? Ahora, para la práctica de prueba, se puede comisionar si la prueba se tiene que practicar fuera de su sede. Oigan esto, fuera de su sede. O sea, que un juez, para practicar una prueba en su sede, no puede comisionar. ¿Cómo es eso? Sí, la sede del juez de civil municipal de Sincelejo es Sincelejo y todos los corregimientos que hace parte del municipio de Sincelejo. Listo, entonces él tiene que trasladarse hasta allá. Ahí no puede comisionar a otro juez para practicar. El juez de circuito, los municipios que hacen parte de ese sitio. No, es que la prueba tiene que practicarse, la inspección judicial tiene que practicarse. Perdón, estaba hablando de la sede. La sede es el lugar donde tiene la oficina, el lugar, el municipio. Entonces, si el juez de circuito tiene que practicar una prueba aquí mismo, en Sincelejo, y él es juez de Sincelejo, no puede comisionar a un juez municipal para que le practique esa prueba, porque está en la misma sede. En la misma sede, un juez no puede comisionar para practicar una prueba. ¿Quién sí puede hacerlo? Las altas cortes. Por disposición legal, las altas cortes, inclusive en su misma sede. ¿Qué quiere decir ello? ¿Cuáles son las sedes de las altas cortes? Bogotá, la capital. Sin embargo, si tienen que practicar una prueba en un barrio de Bogotá, pueden comisionar de allí para abajo lo que ellos quieran, a un tribunal, a un juez de circuito o a un juez municipal. Ahora, que también pueden practicarlo ellos, claro, están facultados para practicarlo, pero son los únicos que también están facultados para comisionar dentro de su propia sede. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuándo pueden salir de la sede? ¿En qué prueba pueden salir de la sede? En la inspección judicial. En la inspección judicial
pueden salir de la sede, pero no de su jurisdicción territorial. Ojo, son dos conceptos diferentes que les voy a decir ahora en qué consiste. El juez de circuito, la alta corte, ¿cuál es la sede de la alta corte? Dijimos Bogotá. ¿Cuál es la jurisdicción territorial? Todo el territorio. Lo que quiere decir que una alta corte también se puede trasladar, y de hecho ellos tienen unos magistrados que hacen eso, que son los magistrados sustanciadores, que los envían a diferentes partes del país cuando ellos quieren practicar rápidamente una prueba. Los envían porque tienen jurisdicción en todo el territorio. Entonces, la sede de Bogotá, la jurisdicción territorial, todo el país. Un distrito, un tribunal, tiene la sede donde tiene la oficina, el municipio, pero la jurisdicción es todo el distrito. Normalmente un distrito coincide con el territorio de un departamento. Ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo tiene la sede en Sincelejo, pero tiene jurisdicción territorial en todo el distrito judicial, que es todo el departamento. Lo que quiere decir que si quiere practicar una inspección en Sucre, puede hacerlo. Si quiere practicarla en San Marcos, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque corresponde al distrito y esa es su jurisdicción territorial. ¿Listo? Ahora, el circuito, el juez de circuito de Sincelejo. El circuito de Sincelejo está conformado, para darle idea de lo que es la sede y la jurisdicción territorial, está conformado por Sincelejo, que es la cabecera de circuito, San Pues, El Roble, Palmito, Coveña, Tolú Viejo, San Onofre. Esos municipios hacen parte del circuito de Sincelejo. Hay un juez de circuito. Entonces, ese juez de circuito tiene su sede aquí en Sincelejo, pero tiene jurisdicción territorial en todos esos municipios que yo le he dicho. Lo que quiere decir que ese juez puede practicar una inspección tanto en Sincelejo como en cualquiera de esos municipios. Si ya tiene que practicar una inspección judicial fuera de esos municipios, entonces ya no puede ir a practicar. ¿Qué figura tiene que usar ahí? La comisión. Ya tiene que encargar a otro juez para la inspección. Oigan esto, para la inspección, porque para las demás pruebas, si va a recibir unos testimonios, ya no puede salir. Solo puede salir para la inspección hasta su jurisdicción territorial. Cuando se trata de otras pruebas, ya tiene que comisionar. Si es fuera de la sede, ¿listo? Fuera de la sede se comisiona para cualquier prueba, menos para la inspección judicial. Por la inspección judicial puedes ir hasta su jurisdicción territorial. ¿Listo? Preguntas, jóvenes. ¿No hay? ¿Todo está bien? Perfecto. Veamos la práctica de prueba en días y horas inhábiles. Inhábiles. ¿Qué quiere yo decir? Los despachos judiciales tienen unas horas laborables. Esas se les llama horas hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes, salvo que haya algún festivo atravesado. Entonces, no son hábiles sábados, domingos y festivos. Eso no son días hábiles. Las horas hábiles son la jornada de trabajo, que puede ser de 8 a 12 y de 2 a 6. Sin embargo, hay algunas partes, ciudades del territorio, que el Consejo Superior tiene facultad para modificar ese horario de labores, y entonces puede ir de 7 a 1 y de 2 a 5, por ejemplo, en algunos territorios. Algunos salen a las 4 o se van corridos de 8 a 4, por ejemplo. Entonces, esas son las horas hábiles. ¿Listo? ¿Qué sucede con la práctica de prueba en días y horas inhábiles? Se puede practicar. Por ejemplo, si el juez salió a una inspección judicial y no la terminó a las 12, puede continuar practicando la inspección judicial hasta que la termine. Él decide si la suspende ya a las 6 de la tarde y la continúa en otro día, pero la ley le permite que pueda ir más allá de las horas hábiles. Necesita practicar una
inspección judicial o recaudar una prueba en horas inhábiles. Puede hacerlo, puede decretarla, pero claro, tiene que ponerlo en conocimiento de las partes. Acuérdense que por el principio de publicidad, todas las decisiones que él tome, tiene que ponerla en conocimiento, tiene que notificarla. Por eso hay notificaciones por estado o en estrado, que vamos a ver más adelante, para poner en conocimiento de las partes todas las actuaciones judiciales que va. Siempre que se ponga en conocimiento, puede él practicar pruebas en días y horas inhábiles. Ahora, ¿y por qué lo haría? Puede ser por la conveniencia o por la urgencia o por solicitud de las partes. Explico eso. Conveniencia, porque hay pruebas que pueden dar el resultado en horas inhábiles, porque si vas en horas hábiles resulta que no vas a obtener el mismo resultado. Le voy a poner un ejemplo de un caso que tuve la oportunidad de leer sobre una tutela que sucedió aquí en San Onofre. Estaban alegando que había un establecimiento que generaba mucho ruido. Unos vecinos pusieron la tutela porque siempre llamaban a la autoridad y no hacían nada. Bueno, pusieron la tutela. Total es que cuando el juez va a practicar la inspección en horas hábiles, pues claro, el establecimiento estaba cerrado. Entonces, eso dio como resultado que como no se pudo probar, pues se negó. Cuando va a la corte, la misma corte comisiona para que se practique esa inspección en horas inhábiles. ¿Por qué? Por la conveniencia, para ver si daban los resultados o no. Entonces, la urgencia. ¿Por qué se necesita recaudar la prueba? Porque no se puede cortar, no se puede suspender la práctica de la prueba porque no daría el mismo resultado. Entonces, hay la urgencia de practicarla. O porque la persona que va a rendir, pues se necesita que se reciba ya por alguna circunstancia. Entonces, hace que se reciba en horas inhábiles. Pero si la parte también lo solicita, buscando la eficacia de la prueba, entonces también el juez puede, cuando la parte la solicita, pero que la solicita y la ponga en conocimiento de la contraparte, pues puede entonces también practicarse prueba en días y horas inhábiles. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, por hoy podemos dejar aquí. ¿Se durmieron o están ahí? Aquí estamos, profe. Bueno, listo. Bueno, parece que sí están completicos, así que vamos a obviar hoy el listado, jóvenes. Que tengan feliz noche. Bueno, profe, muchas gracias, que esté bien. Bueno, esté muy bien, ustedes también. Chao. Chao.